Boas tardes de nuevo. Vamos a empezar este acto de clausura del Foro La Toja Vínculo Atlántico. Ya saben que es una cita que sigue haciendo historia a lo largo de estas ediciones, de estas 5 ediciones. Así que para iniciar este acto, lo primero que queremos es recordar lo que ha sido la historia de este Foro La Toja Vínculo Atlántico. Benvidos a Illa da Toxa. Hoy comienza a andar un proyecto que tiene a Galicia como epicentro. A este rincón de Galicia, que es a Illa da Toxa, sede consolidada del Foro La Toja Vínculo Atlántico. Nuestra más cordial bienvenida y sincero agradecimiento por participar en este primer Foro La Toja Vínculo Atlántico. Alégrame moito volver a esta ben querida terra para unha cita que xa é tradición. Ha nacido como un espacio para la reflexión y la defensa de los valores que definen nuestras sociedades democráticas. El éxito de sus convocatorias es la mejor prueba de que un lugar de encuentro como este era algo necesario para buscar el diálogo perdido. El sector privado tiene un rol fundamental de sostener el valor de la iniciativa privada. Un gobierno tiene que intentar sumar, tiene que fijar un objetivo claro y a ser posible un objetivo que coincida con lo razonable, con lo sensato y con lo moral. Si no defendemos la democracia, los demócratas, probablemente los demás seguro que no lo harán. Somos aquel lugar del mundo donde libertad política, progreso económico y cohesión social se conjugan mejor. Que declaren isla independiente del resto del mundo La Toja. La Toja. Y nos venimos, lo apoyo. Nos hacemos cargo de esto. Sí. El tema de la educación es súper importante. La educación forma ciudadanos y luego en un mundo tan incierto y tan cambiante. Un escenario para inspirar y tejer alianzas y un puente entre opiniones distintas. Han sido 3 días intensos en los que hemos contado con voces expertas al más alto nivel para dialogar y poner sobre la mesa reflexiones y análisis sobre los temas que nos preocupan. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos ustedes. Moitas gracias e mucho éxito. Y esta edición, como les decía, suma un escalón más a esta historia que empezó hace 4 años y que continuará sin duda. Para resumirles un poco estos 3 días, que estoy segura que han estado atentos a todas las personalidades, a todos los interesantes ponentes que han estado en este escenario aquí en Illa da Toxa, para hacer algún tipo de resumen y de conclusión, vamos a escuchar a Carlos López Blanco, que él también ha sido una de esas personas que nos estuvo informando y entreteniendo al mismo tiempo en uno de los coloquios y de las mesas que tuvimos durante estos días. Gracias, Carlos.
Buenos días a todos. Señor vicepresidente de la Comisión, señor presidente de la Xunta de Galicia, señor presidente de la Comunidad Autónoma Canaria, presidente Rajoy, presidente Piñera, presidente del Partido Popular, presidente del Parlamento de Galicia, secretario general iberoamericano, alcalde de Ogrove, querido Amancio. Me dirijo a todos ustedes en nombre del comité organizador del Foro La Toja para fijar las conclusiones de esta quinta edición. Como saben, para nosotros este foro ha sido difícil, es el más difícil. El primero sin Josep Piqué, que ha sido el alma y la columna vertebral de este foro, aunque sí que tuvo ocasión de participar en la agenda de este foro. Permítanme empezar agradeciendo a todos ustedes su presencia y muy especialmente a la contribución de nuestros panelistas y oradores, muy marcadamente a nuestro orador principal en el cierre, profesor Ignatieff. También quiero transmitir nuestra profunda gratitud a nuestras empresas patrocinadoras que nos prestan su apoyo y nos dan su dinero, y también a la Junta de Galicia, cuyo permanente apoyo institucional desde el primer momento ha sido esencial para que este foro haya llegado a su quinta edición. Y, por supuesto, nuestro reconocimiento y gratitud a Su Majestad el Rey, que nos ha honrado desde la primera edición con su presencia en el acto inaugural. Hemos llegado al término de la quinta edición y tenemos que decir que hemos cubierto todos los objetivos que en el programa nos habíamos fijado. En el Foro de La Toja, en su corta vida, hemos ido de sobresalto en sobresalto. Inaugurado el foro en 2019, en 2020 nos vimos en la obligación de reflexionar sobre el mundo pospandemia, que era consecuencia de una imprevista e imprevisible distopía que había trastocado no solo la vida social y política, sino también nuestra propia existencia individual. Decidimos después centrar nuestra reflexión en el papel geopolítico de Europa y su autonomía estratégica, pero nos encontramos con la también inesperada guerra de Ucrania, una guerra del siglo XX, en pleno siglo XXI, que nos impuso de nuevo una agenda centrada en los cambios que esto iba a provocar en la geopolítica mundial. 2023 ha sido un año sin sobresaltos extraordinarios más allá de los que provoca la política española. Y ello nos ha permitido centrar el debate de esta quinta edición en un tema que consideramos crucial en este momento, el estado y futuro de la globalización, y en este marco pensar en el contenido del desarrollo de una agenda para España. Para ello hemos podido contar al menos con 3 paneles dedicados a discutir sobre la globalización, con la intervención del Premio Príncipe Princesa de Asturias Rodríguez, el gobernador del Banco de España, los presidentes Piñera y Rajoy y un panel de primer nivel de destacados expertos en materia geopolítica. Con estos mimbres en el foro hemos tratado de responder a las preguntas cruciales en el mundo de hoy. ¿Ha acabado la globalización abierta en Bretton Woods sin ni siquiera cumplir un siglo? ¿Está únicamente en crisis y debemos discutir sobre un nuevo modelo de globalización? Nos hemos encontrado con alivio con el consenso general de que la globalización es un hecho. No ha dejado de existir, pero debemos entender su nuevo modelo. Lo que sí está muerto es la hiperglobalización que hemos vivido en las últimas décadas. Nuevos equilibrios entre seguridad y eficiencia, mercado y Estado, soberanía y cooperación, y nuevos modelos basados en la regionalización que tengan en cuenta sus nuevos actores, eso que se llama el sur global, y con el realineamiento de Japón y Corea del Sur. En este contexto hemos podido compartir los 3 modelos de globalización del profesor Rodríguez, the good, the bad and the ugly, y discutir la gobernanza de la globalización, la permanente necesidad de gestionar los riesgos y amenazas a la democracia liberal y representativa y afrontar sus enemigos. Algunos países, los nacionalismos y los populismos. Este debate central se ha complementado con otros sobre la economía digital, en el que me permito recordar la afirmación de nuestros ponentes de que los valores y las personas son fundamentales en la digitalización, y el análisis de los nuevos escenarios de política fiscal europea. También debo mencionar el muy refrescante debate que hemos tenido sobre las nuevas amenazas a la libertad de expresión
y las consecuencias de la llamada cultura de la cancelación. Este es un debate que se evita muchas veces, pero que nosotros creemos era nuestra obligación traer al foro en un debate que ha sido diverso y con ópticas muy diferentes. El segundo núcleo de discusión ha sido vinculado al anterior, debatir sobre una agenda para la economía y la política para el futuro de España, donde hemos encontrado un amplio consenso entre nuestras empresas y con nuestro tradicional debate autonómico hemos podido comprobar que hay otra política en España, alejada de la crispación y la confrontación. Permítanme destacar también el debate que hemos tenido esta mañana sobre la necesidad de construir una agenda entre Estados Unidos y Europa para trabajar conjuntamente en América Latina. Permítanme resumir todos estos puntos en 3 conclusiones que este quinto Foro de la Toja hace suyas. En primer lugar, manifestar nuestra confianza en que la globalización, el libre comercio y la cooperación internacional tienen que continuar siendo bases esenciales de nuestro desarrollo económico. Es necesario reescribir las reglas de la globalización teniendo en cuenta nuevas realidades, pero manteniendo las ventajas y la contribución al desarrollo y la prosperidad que ha tenido la globalización en las últimas décadas. Segundo lugar, segunda conclusión, la nueva gobernanza de la globalización debe redefinirse afrontando las amenazas que al sistema de democracia representativa suponen los nuevos actores autoritarios, el populismo y el nacionalismo. En este contexto, tercera conclusión, una agenda para España debe tener en cuenta 4 elementos esenciales. La mejora de la competitividad y del perfil de la economía española. Recuperar la convergencia perdida con Europa en los últimos años y reforzar nuestros sectores económicos básicos, avanzando al mismo tiempo en la sostenibilidad y en la digitalización. Vivimos tiempos de hipérbole y confusión, pero creemos que estos deben afrontarse con optimismo. Permítanme recordar la frase del presidente Piñera: los optimistas y los pesimistas mueren lo mismo, pero viven distinto. Me van a permitir acabar reiterando el compromiso del Foro La Toja con las políticas de género reflejadas en el premio a las mujeres afganas olvidadas y abandonadas a su suerte por la comunidad internacional. Y, finalmente, reiterar una vez más nuestros valores y nuestro compromiso con los valores que dieron origen a este foro y que hoy siguen plenamente vigentes. El acuerdo y el consenso político como base esencial de la vida nacional e internacional. Permítanme, por último, acabar citando a Josep Piqué en su discurso final de la 4ª edición hace un año. Decía Josep Piqué: el foro quiere seguir siendo un foro en el que el entendimiento sobre lo básico prime sobre el disenso y el cuestionamiento de las instituciones democráticas e constitucionales. España y sus ciudadanos hemos vivido el mejor momento de nuestra historia, gracias a la estabilidad y a la claridad en unas reglas del juego aceptadas por la gran mayoría y plasmadas en nuestra Constitución. Ojalá este mensaje, decía Josep Piqué, no sea en balde. Lo necesitamos para seguir siendo lo que hemos conseguido entre todos: una sociedad libre en democracia, con la garantía de los derechos individuales frente a posibles abusos o arbitrariedades de los poderes públicos y que forma parte plenamente de la comunidad democrática internacional. Nunca debemos renunciar a ello y solo desde la firmeza de nuestros valores vamos a garantizar todos los logros que hasta ahora hemos conseguido. Este es el ADN con el que nació el Foro de la Toja y vamos a seguir siendo coherentes con lo que queremos y en lo que creemos. Para los organizadores del foro, este es nuestro reto y para cumplir con ello les convocamos para la 6ª edición del Foro de la Toja aquí en el Gran Hotel. Muchas gracias. Como acaba de adelantar el señor López Blanco, son muchas las personalidades que nos han acompañado durante estos días, pero hoy tenemos la suerte de contar para la clausura de este foro con 2 invitados de verdadero lujo. Y uno de ellos es Michael Ignatieff, escritor, expolítico canadiense, rector emérito de la Universidad Centroeuropea de Viena, uno de los más brillantes intelectuales de nuestro tiempo. Así que les pido un aplauso para Michael Ignatieff.
Me gustaría comenzar en nombre de mí mismo y de mi esposa Susana, que allí está, dándoles las gracias por explicarnos la política española en estos 3 días. Un curso, una formación que hemos recibido de los principales líderes políticos. Ahora, tanto mi esposa como yo estamos listos para hacer el examen. Muchísimas gracias. También quiero darles las gracias por la hospitalidad impresionante con la que nos han recibido, la hospitalidad gallega. Me habían llegado palabras, pero hay que estar aquí para entenderlo. Así que gracias. Gracias por la hospitalidad española. Hemos aprendido muchísimo. Voy a hacer las cosas un poquito distintas respecto a lo que estamos acostumbrados en estos 3 días y voy a hablar de la esperanza. Voy a hablar de la esperanza y empiezo contando una anécdota. En mayo, en Madrid, y luego en Oxford, que fue en junio, una joven de 20 años se puso de pie en un gran auditorio en el que yo estaba, en un tema de cambio climático, y dijo que no quería traer niños al mundo. Algunos de los jóvenes del público aplaudieron y el resto nos quedamos en silencio. Un momento en el que todos nos paramos a pensar. Estas mujeres no son las únicas, son muchas. Muchas las mujeres y también los hombres que ahora afirman que el cambio climático es el motivo por que han decidido no tener niños. En la mayoría de los países, y aquí incluyo a España, está cayendo la tasa de natalidad debido a cuestiones buenas, por ejemplo, el aumento de la libertad de la mujer, pero también posiblemente por un motivo quizás preocupante, y es que ha desaparecido esa fe en el futuro. Y no estamos hablando solo del cambio climático, sino que estamos hablando de la inteligencia artificial desbocada, la amenaza de la guerra, desde que Putin invadió Ucrania, y después la insurrección en el Capitolio en 2021, se está extendiendo el temor no solo en los Estados Unidos, sino por todas partes, de que puede desaparecer, colapsar incluso la democracia. Estos no son desafíos aislados, sino que estas mujeres nos hablan de un sentimiento que va más allá de una disolución que está de moda en cuanto a los políticos, las empresas y los líderes, los que hayan sido líderes políticos, hablan del optimismo. Y a menudo nosotros nos centramos en proyectos de esperanza, pero estos jóvenes preguntan, ¿tenemos un futuro? ¿Hay futuro? Esto es lo que es nuevo. Que se haya extendido esta sensación apocalíptica, que estamos ante una amenaza existencial, no solo de manera individual, sino como especie en su conjunto. Esto es lo novedoso, porque hasta ahora nuestra fe en el futuro ha sido resistente, resiliente, a pesar de las desgracias, de las catástrofes que nos pudieran asolar. Hemos seguido con la seguridad y la creencia de que los que nos siguieran seguirán donde nosotros lo dejemos. Los seres humanos siempre han realizado tareas enormes, construir catedrales como la preciosa catedral que está a 1 hora de aquí, enviando naves espaciales al borde exterior de la galaxia. Y todas estas tareas la han hecho por el futuro, a sabiendas de que el trabajo que ellos comienzan lo terminarán en la vida después de la muerte por esas otras generaciones desconocidas que les seguirán. Y esa es la fe que ha dado lugar a que se mantenga la esperanza durante milenios y milenios. Lo novedoso es que ese miedo que quizás no haya ya vida después de la muerte. Yo, nacido después de la Segunda Guerra Mundial, con mi generación teníamos mucha fe en el futuro. ¿Por qué? Porque pasamos por el mayor periodo de bonanza económica de la historia. Ya teníamos nuestras carreras para cuando empezó la creciente desigualdad, la interrupción económica, el COVID, el cambio climático y la guerra a interrumpir nuestras vidas. Ahora nos estamos jubilando y estoy ya ahí con el testamento, pero la siguiente generación heredará mi dinero. Ahora, no creo que vayan a heredar mi confianza en el futuro. No me sorprende que todos ellos sean mucho más pesimistas de lo que yo lo fuera, pero
Sí que siento confusión en cuanto a su desesperación si lo comparo con la generación de mis padres. En 1945, las mujeres de Berlín, Hamburgo, Dresde y Varsovia tuvieron que reconstruir sus casas a partir de los escombros. Ni idea tenían de lo que les traería el futuro, pero ahí siguieron adelante hasta dar luz a la cohorte más grande de la historia, la mía. Así que cuando las jóvenes de Madrid, de Oxford, nos anuncian que ya no quieren niños, no solo están cuestionando su futuro, están diciendo alto y claro que la experiencia pasada de sus madres, padres, abuelos y abuelas ya no es pertinente para ellos y ellas. Esa pérdida de fe en el futuro sigue a la pérdida de fe en el pasado. Y cuando se plantean, me refiero a todas estas jóvenes tan valientes que conocí en Madrid y Oxford, cuando se plantean si van a tener hijos, ya no piensan en todos los que dieron a luz a lo largo de la historia, cuando parecía que no había futuro ni esperanza, cuando parecía que la última tecnología les quitaba los trabajos. Ya no encontramos consuelo en todas esas oportunidades inimaginables que ha creado la tecnología en el pasado. Cuando tenemos miedo a que Putin nos lleva a una guerra nuclear, se les olvida que hemos vivido con esta amenaza durante 80 años. Y cuando les preocupa el cambio climático, no se dan cuenta de que la ciencia climática no tiene ni 70 años de existencia. Y en todo ese tiempo ya nos ha dado las herramientas para adaptarnos y remediar la situación. Cuando nos desesperamos en cuanto a los combustibles fósiles, se les olvida que ya llevamos medio camino recorrido a una transición energética que hace 20 años ni nos planteábamos. Y el mensaje aquí es que aquellos que dicen que la historia ahora ya no es pertinente o que ya no hay fuente de esperanza para el futuro, nos lleva a recordar que hay que escuchar al pasado, pero un pasado libre de las ideologías del pasado, porque aprender de la historia nos supone que siempre haya habido progreso. No hay que hacer vista gorda en cuanto a lo que se ha pagado para el desarrollo capitalista. Lo que necesitamos es entender que si bien el capital es parte del problema, la velocidad es asombrosa porque podemos llevar el capitalismo a tecnologías rentables, por lo que el capitalismo va a ser parte esencial a cualquier solución en cuanto a la crisis del cambio climático. Además, la historia nos ayuda a deshacernos de la desesperación simplemente por humildad, porque no sabemos cómo será el futuro, pero es que nunca hemos sabido cómo será el futuro. Sí, sabemos que será peor si abandonamos la fe en nuestro propio albedrío, si renunciamos a nuestra capacidad de encontrar respuestas a las preguntas y si terminamos creyendo que no hay respuestas posibles. Aprendemos del pasado, aprendemos que la esperanza y la desesperanza no son antónimos, sino que son gemelos dialécticos. Sería la esperanza la desesperanza la que nos lleva a buscar la esperanza. Y la historia nos ayuda a distinguir también entre lo que no va a cambiar en nuestra situación y lo que es nuevo. Y lo que es nuevo en términos políticos es que nos encontramos con amenazas existenciales a escala mundial, demasiado grandes para los sistemas políticos nacionales y por lo tanto no las pueden abordar de manera aislada. Y por triste que sea esto, tenemos la voluntad política de buscar soluciones. Incluso los estados más poderosos no pueden sobrevivir ellos solos. Incluso las grandes corporaciones se han dado cuenta de que parte de sus modelos de negocios podrían poner fin a la humanidad. Entonces, antes o después, tendrán que sentarse necesariamente a acordar sobre energía, control de tecnología o limitación de armas para que todos podamos sobrevivir. Necesitamos una política de esperanza popular de abajo arriba, a gran escala y persistencia, para obligar
a los poderosos a hacerlo. Evidentemente, aquí todos nos preocupa con la cuestión de las redes sociales y lo que ha hecho con la política, pero es que al mismo tiempo es la plataforma a una escala y velocidad necesarias para la política mundial de la esperanza. Y esa política mundial da lugar a nuevas modas, nuevos movimientos, nuevas tendencias que están obligando al sistema político a responder. Yo me atrevería a decir que el problema que, bueno, los que se les da bien la tecnología, sobre todo en los movimientos verdes nuevos, practican la política del día del juicio final. A menudo los verdes acaban con la esperanza en vez de mantenerla viva. Vamos a analizar más la esperanza. Václav Havel dijo, la esperanza, y cito, no es la convicción de que algo saldrá bien, sino que es la certeza de que algo tiene sentido, independientemente de cómo resulte. Revertir las amenazas existenciales supone asumir riesgos y sacrificios, pero solo los adoptaremos cuando sepamos que es lo correcto, cuando sepamos que hacerlo es la única opción posible. Todas nuestras amenazas existenciales suponen resistencia de aquellos de los que se oponen al cambio. Pero si todos ellos entienden que las amenazas son verdaderamente existenciales, entonces van a dejar de pelearse, porque quieren sobrevivir tanto como nosotros. Todos queremos un futuro que podamos transmitir a la siguiente generación. Y la mayoría de nosotros nos negamos a creer que el esfuerzo humano haya sido una pérdida de tiempo a lo largo de la historia. La esperanza depende verdaderamente de este sentido de que las cosas tengan un significado, no solo nuestra propia existencia, sino la existencia humana en general. La esperanza que necesitaremos es la radical. Y digo radical porque está dispuesta a asumir riesgos. Experimentación audaz y persistente, como lo dijo Roosevelt. Cuando no sabemos si las medidas van a funcionar o no, ni sabemos si funcionarán más adelante. Por eso hablo de esperanza radical. El filósofo estadounidense Lear acuñó el término de esperanza radical hablando de un compromiso con una idea, la idea de que la bondad del mundo trasciende los intentos limitados y vulnerables de comprenderlo. Ahora, en el pasado, nuestra creencia en la bondad del mundo se desprendía de la idea de que existía una divinidad que era la que se encargaba del mundo. Para aquellos creyentes religiosos de todas las confesiones que puedan estar aquí, la desesperación en cuanto a la perspectiva humana de nuestra cultura no es ningún misterio. Las formas religiosas de esperanza ya no controlan nuestra imaginación. Nuestra idea de la esperanza también se ha debilitado por el fracaso de la revolución. Durante 2 siglos, ser radical significaba ser revolucionario. Recordarán a Antonio Gramsci hablando del pesimismo del intelecto y el optimismo de la voluntad. El ideal revolucionario buscaba captar toda la esperanza que se había expresado en el anhelo religioso de redención. Nuestra política posiblemente haya desterrado la esperanza revolucionaria y se haya alejado de la religiosa, pero en el proceso corre el riesgo de abandonar el terreno de la esperanza por completo. Los liberales, como yo, han llenado el espacio vacío donde antes habitaba la esperanza con el pragmatismo cauteloso. Creemos en la libertad templada por la justicia, pero es como cuando el humo de los incendios de Canadá llega a nuestras ciudades en Estados Unidos. Vemos que las temperaturas aumentan en el sur. Vemos a los demagogos que se benefician del desorden de nuestra política. Pues libertarios como yo nos preocupamos si nuestros problemas se pueden resolver dentro de los sistemas de autoridad autolimitados de los estados liberales. Pero no nos queda otra alternativa, porque ¿cuál es el valor de una solución a la crisis ambiental si acabamos en un estado de tiranía? En cuanto a la izquierda, se podría decir que expresa la forma de la esperanza socialista, esa pasión social por un futuro en el que no se humille ni oprima a ninguna persona. Sin embargo, en cambio, la mayoría de los partidos de izquierda, tal y como yo lo veo, ofrecen una visión oscura del capitalismo rapaz, al que se culpa por la degradación ambiental y la desigualdad desenfrenada. Y la ventaja es que los creyentes de esta teoría nunca se sorprenden por nada, a pesar de la tristeza de los eventos. Pero tiene un efecto secundario, es que se deshace de
la esperanza o de un elemento clave de la esperanza, la fe en nuestra capacidad política como individuos. Hay algunos conservadores que están preparando a sus partidarios para el futuro, pero demasiados de estos políticos conservadores quieren refugiarse del futuro volviendo al ayer. Los únicos actores que de verdad están hablando en terminología radical hoy por hoy son los populistas de la extrema derecha inconstitucional, encantados de deshacerse de lo que queda del orden liberal para llevarnos a la fuerza a su futuro autoritario. Y el 6 de enero de 2021, no nos equivoquemos, en Capitolio, en Washington, hicieron un ensayo general. Entonces, ¿dónde buscamos esperanza? Esperanza que no perezca acabando en violencia o tiranía. Si no podemos depender de la fe religiosa ni de la creencia revolucionaria, no nos queda más que nuestra fe en la bondad humana, o al menos en la posibilidad de que exista la bondad humana. Y ese podría ser el motivo por el que es tan frágil la esperanza, porque la bondad humana es frágil. La esperanza radical acepta el diagnóstico de la desesperanza, pero rechaza la receta que le escriben. Vive con esta idea sencilla de que hemos llegado a la Tierra para perpetuar la vida, para transmitírsela a los demás cuando estemos en otra vida. Esto es nuestro instinto biológico, pero también se basa en la convicción moral. Si queremos un futuro, tenemos que quererlo en todas las células de nuestro cuerpo. Y para eso tenemos que tener una visión de cómo será el futuro, qué se sentirá en el futuro. Las siguientes generaciones, hijos, nietos, bisnietos, van a conformar sus vidas libres de humillación, explotación y vergüenza, para seguir adelante con este maravilloso experimento del autogobierno democrático en un mundo natural que, de nuevo, puede renovarse a sí mismo. Sin fin. No es una nueva visión la que presenta aquí, es una visión que está anclada en el pasado. Es una visión que desde Pericles, en las tumbas de los que habían muerto para preservar la libertad ateniense, han utilizado los europeos. Y podemos aprovechar un reservorio mucho mayor de esperanza que solo el europeo. Si nos deshacemos de nuestra ignorancia y condescendencia cultural, encontraremos esperanza no solo en el patrimonio europeo, sino en todo el patrimonio humano. El patrimonio de una obra humana inacabada. Un argumento sobre qué significa ser humano. Necesitamos una vida digna. Pero ¿qué forma de comunidad política asegura el prosperar humano? ¿Qué deben los seres humanos al medio ambiente y a los dioses? Mantener la fe en la humanidad supone creer que siempre que nos enfrentemos a algo nuevo, incluso inimaginable, va a haber alguien que ya ha pasado por lo mismo antes, alguien que ha imaginado este momento o ha vivido este momento. En algún punto de la historia humana habrá una pista, una sugerencia, una anticipación que puede guiarnos, calmarnos y ayudarnos a ver con claridad, a pesar de lo aterrador de lo desconocido. La esperanza es una fe mantenida, apoyada por la historia, el pasado, pero es también una práctica social que renovamos cada día en nuestra vida. Aprendemos la esperanza de nuestros padres, de cualquier experiencia que hayan tenido en su vida, pequeñita que sea, de vecinos, amigos, familias, grupos, partidos políticos, cuando se unen y logran algo que, cuando empezamos, ni nos planteábamos que pudiésemos lograr. Tener esperanza es anclar la vida en el sentido de que formamos parte de un proyecto humano que se remonta al principio de los tiempos y que seguirá mucho después de que nos hayamos ido. Tenemos que entender que somos pequeñísimos en una gran caravana que viaja a través de los siglos, como los peregrinos que vienen a esta preciosa catedral. Porque si lo hacemos así, nos reconciliaremos con el final de nuestras vidas y la lenta desaparición de la memoria de aquellos que nos conocieron. La fe en el proyecto humano es la fe en esperanza y en consuelo, porque nos consuela pensar que los seres humanos, otros como nosotros,
otros se han encontrado tan desesperados, tan aterrados y tan perdidos frente a un futuro como lo estamos nosotros. Y es inspirador saber que no estamos solos, que nunca hemos estado solos. Nos unimos al pasado en una cadena ininterrumpida de preguntas sobre qué es sufrir, soportar, recuperarse, comenzar de nuevo y vivir con esperanza. Reconectar con ese tejido que une el pasado al futuro, volviendo a sentir que formamos parte de un proyecto humano que va más allá del tiempo. Esto es lo que reaviva la esperanza y esto es lo que dará a la siguiente generación la fe para traer nueva vida a este mundo. La siguiente ponencia que vamos a escuchar lleva el título Transformaciones mundiales, respuestas europeas, y tenemos el honor de dar la bienvenida a este foro La Toja Vínculo Atlántico al vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas. Queridos presidentes, autoridades, amigas y amigos, vuelvo a Galicia por segunda vez durante mi mandato como vicepresidente de la Comisión Europea. Quizás por eso el presidente de la Junta cree que merezco la corbata de la comunidad. Galicia es una región tan dinámica, próspera, rica en tradiciones y cultura. Galicia representa además la cara atlántica de la Unión Europea, un balcón hacia otros mundos, un lugar de partida, pero también de llegada. Precisamente la primera vez que vine aquí, lo hice acompañado del presidente Alberto Núñez Feijóo y también del actual presidente Alfonso Rueda. Como 3 peregrinos más, caminamos desde el Monte del Gozo hasta la magnífica Catedral de Santiago de Compostela. Y durante esta etapa, Alberto me explicó la esencia del Camino de Santiago, un lugar de unión, de solidaridad, de respeto y de diversidad. Un lugar donde unos y otros, de aquí y de más allá, coexisten y comparten en igualdad sus sueños y sus pensamientos. Un lugar un poco como Europa, donde caben todos. Esos valores de camino, de origen centenarios, siguen estando de gran actualidad y son hoy necesarios, más que nunca, para unar tradición y progreso, para poder construir y avanzar. Son valores que Alberto ha encarnado y encarna, y estoy seguro que hoy los defendió aquí en este foro, mañana los llevará a cabo como representante de todos los españoles. Es por tanto un placer estar aquí. Por primera vez en este foro, aunque mi amiga Carmen Martínez Castro me haya invitado en todas las ediciones del foro, es la primera vez que pude conseguirlo. Con Carmen quiero dedicarle unas palabras porque nos unen momentos muy difíciles, cuando ella, como secretaria de Estado de Comunicación de los gobiernos Rajoy, y yo, como portavoz de la Comisión, tuvimos que lidiar momentos muy difíciles, existenciales, tanto para España como para Europa. Queridos amigos, el equipo actual de la Comisión Europea, hace tan solo 4 años, asumimos este nuevo mandato europeo en un mundo que era totalmente distinto.
El contexto de entonces era de crecimiento, estabilidad, pleno empleo, la doble transición digital y ecológica encaminada, y lo que ocurrió unas semanas después de asumir nuestro cargo, nuestro mandato, solo se puede comparar al guión de una novela de ficción o la mejor serie de Netflix. Una pandemia mundial y devastadora, la primera desde 1918, y contra un virus del que no sabíamos nada. Unos meses después, la instrumentalización de la migración por vecinos autoritarios que no dudaron en utilizar esta gente desesperada para atacar Europa, primero en la frontera griego-turca, en Evros, luego en Bielorrusia, recientemente a Lampedusa. Las consecuencias de una guerra, la primera en el continente después de 1945, y las consecuencias de estas amenazas históricas sin precedentes, la gran crisis económica, social, energética, alimentaria, seguida de una fase de desestabilización mundial sin, desgraciadamente, final previsible. Y si buscaríamos una fecha para marcar la historia moderna, efectivamente empezaríamos con el 11 de septiembre, sí pensaríamos 11 de septiembre de 2001, sí el 9 de noviembre de 89 con la caída del muro de Berlín, pero yo elijo otra fecha, la de 24 de febrero de 2022, fecha en que Rusia invadió Ucrania. Esta sangrienta guerra que continúa no es solo una agresión contra Ucrania, una nación independiente, libre, que ahora quiere formar parte de nuestra unión. La guerra es una afrenta a nuestro modelo democrático, a lo que representamos como europeos, a nuestros valores democráticos, y si permitimos que esta guerra continúe, pagaremos un precio muy, muy alto más adelante. La historia demuestra que sí se puede ser un poco más de Chamberlain que de Churchill, un poco más de Roosevelt que Truman. Pero cada vez que lo hemos hecho, el precio que tuvimos que pagar después fue muy, muy alto. En esta unión, en tiempos de crisis y enfrentada de amenazas de todo tipo, en un mundo inseguro e incierto, Europa, en lugar de derrumbarse, se está reinventando, no solo con palabras, pero con actos. Por primera vez desde su creación, la Unión Europea diseñó un esquema que financia y compra el suministro de armas a un país tercero. Por primera vez hemos acordado y puesto en marcha 11 paquetes de sanciones contra un país tercero de una escala inimaginable. Por primera vez en la historia europea hemos activado la Directiva de Protección Temporal que nos permitió dar protección a 5 millones de refugiados ucranianos e incorporarles a nuestros mercados de trabajo, sanidad y educación. Por primera vez hemos diseñado y financiado el programa de vacunas, el más ambicioso en la historia de la humanidad, que permitió vacunar a todos los europeos independientemente de su nivel socioeconómico o lugar de residencia. Y no olvidemos que por primera vez
hemos logrado la decisión histórica de emitir deuda común, una reivindicación de décadas, en el marco de este plan Next Generation de casi 800.000 millones de euros. Todo esto lo hemos logrado los europeos juntos en estos 4 años. Pero esta gestión de éxito también plantea algunas lecciones para algunas consecuencias para nuestro futuro común. Primero, durante décadas después del traumático legado de la Segunda Guerra Mundial, en Europa hemos optado en concentrarnos en lo que llamamos soft power, un poder blando si la traducción existe en español. Pensábamos que con el soft power sería suficiente hacer frente a los retos mundiales. Pensábamos que nuestro peso económico, la amplia red de las alianzas que tenemos por todo el mundo, nuestro rico legado cultural, histórico, patrimonial, nuestras catedrales, monumentos, museos, serían suficientes para garantizar nuestra seguridad y nuestra prosperidad. Creíamos que cuando Europa hablaba, el mundo escuchaba. Pues no fue así. Pecamos de inocencia. Y yo creo que la palabra en español sería pecamos de ingenuidad. Mirando hacia el futuro y preservando nuestro modelo democrático, los valores y los principios que nos unen, ahora es el momento para los europeos de hacer algo más. Dejar atrás esta época de ingenuidad y abrazar una nueva era de confianza, de asertividad. Y aquí quiero ser claro, sobre todo delante de nuestros amigos y aliados internacionales. Una Europa asertiva en ningún caso será una Europa agresiva. Será una Europa que se adapta al cambio, que se enfrenta al futuro, que no depende de otros y evoluciona con el resto del mundo. Este cambio no es teórico o imaginario, es un cambio importante que de alguna manera está ocurriendo ya. Y con ello asistimos al nacimiento, a la aparición de una Europa táctica, una Europa autónoma, una Europa soberana, una Europa geopolítica. Permítanme darles algunos ejemplos de este cambio de época. Y yo creo que podemos verlos en 3 ejes principales. Primero, la autonomía estratégica, la resiliencia de Europa. Hemos necesitado una pandemia y una guerra para darnos cuenta de nuestras dependencias de terceros países, sea en materia de mascarillas, respiradores, energía, chips, tecnología, medicamentos, materias primas. Y tras esto duro despertar, hemos iniciado un proceso sin precedentes para reforzar nuestro potencial económico y capital humano. Estamos consolidando nuestro mercado interior, el mercado más grande y mejor regulado en el mundo. Lo queremos hacer más interconectado, más innovador. Fomentamos la industria europea y diversificamos las cadenas de suministro después de las lecciones que nos enseñó la pandemia. Hay que reducir riesgos en lo que en inglés se llama de-risking y evitar dependencias, sobre todo en sectores estratégicos. Y al mismo tiempo necesitamos llevar a cabo en Europa una gran revolución
de aprendizaje, de competencias. Debemos potenciar la formación y especialización de nuestros jóvenes y trabajadores. El segundo eje de este nuevo despertar sería la recalibración geopolítica. Como todos sabemos, es en los tiempos difíciles donde uno encuentra sus verdaderos amigos. Y la Unión Europea debe reevaluar dónde y con quién puede alinear intereses. A mi juicio, se acabaron los cheques en blanco o las alianzas a ciegas. Nuestros partenariados deben ser más estratégicos, basarse en cooperación recíproca y evolucionar al son de los nuevos equilibrios, o más bien desequilibrios de poder a escala mundial. Estamos asistiendo a un cambio de paradigma, de la primacía de los mercados abiertos a la primacía de la seguridad, de la noción de justo a tiempo al por si acaso, y vinculado a todo eso, la competencia por materias primas, que cada vez es más intensa, más agresiva. Y el nivel multilateral, las cumbres de los BRICS y del G20 se están convirtiendo en escenario de una batalla geopolítica por ganar influencia, para dictar una narrativa alternativa e imponer cambios en el orden mundial. Hay una táctica que muchos instrumentalizan contra Europa, táctica que quiere menos compromisos internacionales, menos derechos, menos libertad, menos legalidad, menos multilateralidad. Esta batalla, una batalla por influir, es la evidencia de un mundo cada vez más fragmentado y más polarizado. La pregunta obvia es que, ante este escenario, ¿qué puede y qué debe hacer Europa? También, a mi juicio, la respuesta es clara. La Unión Europea debe jugar un papel como potencia mundial, impulsar su propia capacidad de influencia, mucho más allá del soft power. Y eso lo podemos hacer fomentando alianzas con socios con los que compartimos intereses. La prioridad es avanzar nuestra agenda global. Segundo, el método. Debemos propulsar reformas globales en línea con nuestra regulación, nuestras leyes, con nuestros valores y principios. Si lo hacemos nosotros, como lo hemos hecho con éxito en la gobernanza digital, en la regulación telecom, en la protección de datos, los otros nos seguirán. Y tercero, ser firmes en nuestra integridad. Es prioritario luchar contra narrativas falsas, actos de manipulación, campañas de fake news que busquen debilitar nuestras democracias, fronteras y estabilidad. El final de la época de inocencia también tiene que cubrir la defensa contra estos ataques. Y en este despertar geopolítico, para Europa hay regiones con las que debemos y debemos hacer más. Mencionaré en concreto aquí en Galicia, América Latina. Si los países del centro y sur de América tienen un gran peso estratégico y potencial, con ellos Europa, además de intereses comerciales y geopolíticos, comparte historia, cultura, idioma, valores. Y por esto tengo la intención de fomentar este vínculo
y viajaré a América Latina a finales de octubre y desarrollar más vías de partenariado en mi ámbito de mis competencias europeas. Termino con la seguridad. Europa, como consecuencia de esta transición, ha pasado de ser un consumidor de seguridad a convertirse poco a poco, pero sin duda, a un proveedor de seguridad. Debemos reforzar nuestro aparato de defensa y seguridad de manera soberana, europea, sin competencias y fragmentaciones inútiles entre nosotros, cuando las oportunidades nos presentan como europeos. En 2020 pusimos en marcha este nuevo modelo para una Unión Europea de Seguridad, con este claro objetivo de superar la falsa dicotomía entre seguridad y amenaza digital y física, entre seguridad interior y exterior. Los europeos quieren el mismo tipo de blindaje contra todo este tipo de amenazas varias. Y este enfoque es quizás hoy más urgente y más relevante que nunca. Y lo estamos poniendo en marcha. Un ejemplo es nuestra respuesta inmediata al uso instrumentalizado de la migración. Ocurrió, como os decía antes, en Bielorrusia, en la frontera griego-turca, en Ceuta y recientemente en Lampedusa. En estas crisis mayores, que son a la vez amenazas híbridas, la Unión Europea ha dado la cara. No nos hemos quedado a nuestros despachos. Esta misma semana he viajado a 3 países africanos en misión diplomática para hacerles ver que la posición de Europa está cambiando. No aceptaremos falta de coordinación, no aceptaremos países de origen y tránsito que trabajen contra Europa en gestionando la migración. Y el mensaje es muy claro: si cooperan, estos países tendrán mucho que ganar de Europa. Por último, tema también muy importante relacionado con la seguridad es la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. No se trata de confiar este asunto a los ingenieros, a los programadores de software o a los que trabajan en sótanos. No toleraremos que todo esto en Europa se haga mal. Estas invenciones son extraordinarias. Cambiarán nuestro modo de vivir, pensar, comprar y también me temo que votar, si no tenemos cuidado. Y que la tecnología es a la vez una herramienta para luchar, para también un escenario en el que tenemos que luchar. Necesitamos en Europa un enfoque regulador que acompañe estos avances técnicos y estoy convencido aquí también que Europa puede y debe liderar y esto será una de las cuestiones principales del próximo círculo político europeo que se abrirá con las elecciones europeas del año que viene. Señoras y señores, queridos amigos, termino diciendo que si hemos aprendido estos 4 años es que solo trabajando juntos, no como instituciones en Bruselas, tampoco como gobiernos aislados, pero todos juntos, como Team Europe, equipo Europa. Solo así podemos conseguir resultados. Fortalecer nuestra unión, protegernos contra amenazas sin precedentes y aprovechar oportunidades que también importantes que también se nos abren. En esto tiene mucho que ver mi papel en la Comisión Europea, la cartera, la promoción del modo de vida europeo. Se trata de trabajar de forma que todas las políticas antropocéntricas de la Unión Europea, de una Europa que protege
la sanidad, la migración, la seguridad, con una Europa de oportunidades, como la Europa de movilidad, de la generación Erasmus, de la cultura, de las habilidades. Todo esto se une en un proyecto común de paz, prosperidad y confianza. Un lugar, una Europa en que nadie se queda atrás. Muchas gracias. Pues así damos por clausurada esta quinta edición del Foro La Toja Vínculo Atlántico. Queremos agradecer a las autoridades, por supuesto, a los ponentes, al público asistente, a la audiencia a través de Televisión de Galicia o por streaming que nos ha seguido durante estos 3 días y les convocamos a la sexta edición que será el año que viene. Sempre serán benvidos a Galicia, o Grove, a Illa da Toxa, así que les esperamos el año que viene. Moitas grazas.